Y comenzamos la segunda clase de Teología y las Nuevas Generaciones con liderazgo en las nuevas generaciones. E inmediatamente comentando y hablando un poco del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo para las nuevas generaciones? Anteriormente, o antiguamente, no quería decir esa palabra, pero la digo igual, la gran mayoría de nosotros entendía como liderazgo alguien que estaba en una posición superior a la mía, en un orden jerárquico, en un orden posicional, pero que estaba superior a mi posición como hermano o hermana de la iglesia, como empleador, como estudiante, como vecino, como sea. Siempre veíamos al liderazgo a alguien que estaba de manera superior. Hoy día en las nuevas generaciones no se necesita una posición para hablar de liderazgo. Y eso es algo que se ha entendido mucho porque el liderazgo es quien, dentro de varias características, ejerce una influencia ya sea positiva o negativa. Y para ser líder o para tener liderazgo, no necesitamos necesariamente estar en una posición jerárquica para hacerlo. Recuerdo muy bien, tiene que haber sido hace unos 9 años atrás, cuando en la iglesia central quedamos sin líderes, no, 10 años atrás, más 10 años atrás, y hablando con el obispo, yo le decía, carepalo, yo en todo caso, ahora que lo pienso, le decía, obispo, yo tengo características para ser líder, yo quiero ser líder porque quiero hacer esto otro, y le decía eso. Entonces el obispo va y me dice una frase que a mí me marcó mucho en ese tiempo y para todo lo que hice después, que era, Daniel, no necesitas ser líder para servir a Dios, no necesitas ser líder para hacer cosas, solamente necesitas tener iniciativa y Dios te va a ir procesando y va a ir creando en ti un liderazgo. Y eso me tranquilizó porque yo lo que quería era ser líder de jóvenes en ese momento. 10 años atrás tenía que haber sido, 10, 11 años atrás. Pero él me dijo eso y sentí que era tanto de Dios y me di cuenta que me faltaba tanto por aprender y comencé a formar en mí esa mirada o ese sentir del liderazgo y no necesité una posición para poder liderar. Y eso también lo entienden hoy en día las nuevas generaciones. No ven necesariamente a un líder de manera jerárquica como un líder. Lo ven como alguien que ocupa una posición interesante, pero dentro de todo ven a los demás con características de liderazgo y se reconocen entre ellos porque entienden que el liderazgo actual es más horizontal que vertical, es un liderazgo más relacional, es un liderazgo más intencional, es un liderazgo que no impone autoridad, sino que se la gana a través del respeto, de la conversación, del oír, del escuchar. Ellos aprecian mucho, las nuevas generaciones, el que alguien los escuche. Y a veces nosotros lo único que hacemos como iglesia es crear espacios para que nos escuchen, pero no para escuchar a las demás personas. Recuerdo muy bien hace tiempo atrás hablar con unos testigos de Jehová que me decían, una de las claves de nuestra forma de evangelizar, como se les llama, es sentarnos con las personas y escuchar sus problemas. No te imaginas cómo eso nos abre puerta porque cuando se termina la conversación, ellos nos dicen, ¿cuándo van a venir de nuevo? Y cuando ellos me comentaban eso, yo inmediatamente pensaba y decía, cuando nosotros hablamos con gente que estamos evangelizando, ¿cuándo nos hacen esa pregunta de cuándo van a venir de nuevo? De hecho, es como, gracias, gracias, que estén bien. Bueno, sí, sí, gracias, y ahí vamos a estar hablando. Chao, chao, chao. Entonces me di cuenta que una de las características que deberíamos tener como líderes es poder escuchar cuando hablamos con las nuevas generaciones. Y creo que el liderazgo muchas veces carece de tener ese escuchar activo, ese oír activo, ese poner atención y prestar atención con todos los sentidos, no solamente mirar, porque a veces la gente te está mirando pero está pensando en otra cosa. Entonces, cuando hablamos de liderazgo es importante entender eso.
cuando hablamos de liderazgo también hablamos de enseñanza en las nuevas generaciones. No podemos dejar de tocar este tema y de hecho era el tema que ustedes tenían que ver en el análisis que estaban haciendo con el informe de lectura. Y es que es muy importante las palabras que nosotros enseñamos, porque de alguna otra manera, como bien dice la presentación, tiene que traer, entre otras cosas, exhortación, instrucción, sabiduría, pero tienen que ser entendibles, tienen que ser claras. Para las nuevas generaciones, nosotros seguimos hablando prácticamente en Reina Valera, y eso no puede ser posible. No puede ser posible porque eso está descontextualizado litúrgicamente, por ejemplo. He tenido la oportunidad de estar conversando en muchas ocasiones con el pastor Gustavo Robles, que es profesor de nosotros en el Instituto Bíblico acá en Invipetri, y él siempre me dice que el lenguaje, porque él es lingüista, el lenguaje tiene que ir mutando y contextualizándose a la generación presente. Si nosotros queremos trabajar con la generación actual y las que vienen, ya debemos ir entendiendo que si en la Reina Valera no aparece la palabra líder, es porque en el contexto que fue escrita la Reina Valera, no ejercía o no era mirada de buena manera la palabra líder. Pero hoy en día existen otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente, como la Palabra de Dios para Todos, como la Dios habla hoy, entre otras más, que sí ocupan la palabra líder. De hecho, la Reina Valera actualizada 2019 ocupa la palabra líder. Y si ustedes me preguntan cuál es la Biblia que más me gusta a mí para poder entender y predicar, eh, es la Reina Valera 2019. Lamentablemente no la tengo en papel, la he tratado de buscar en muchos lugares, todavía no me llega, pero a través de la manera digital sí la tengo. Entonces la ocupo bastante porque me llama la atención la forma en la que pueden contextualizar muchos textos. De hecho, la Reina Valera 2019 es la única que he encontrado términos como este. En vez de decir hermanos queridos, dice hermanos y hermanas. Y eso me llama muchísimo la atención. Y eso es bastante atesorable, sobre todo para una nueva generación que está dentro de un mover en donde hay una lucha de equidad de género, de igualdad de género. Entonces, eso va a ser muy bien recibido. Entonces, si nosotros simplemente predicamos o hablamos desde un lugar de influencia hacia las nuevas generaciones y ocupamos un texto en donde siempre se dirige solo hacia el hombre, y dice de manera implícita nos dirigimos a las mujeres, pero no lo estamos haciendo realmente porque dice hermanos, siempre ellos, tú como hombre, y siempre dice eso. Entonces, ellos no lo van a recibir bien, sobre todo ellas. Y hay que pensar en eso. Por lo tanto, como bien dice la presentación, lo bueno no es suficiente. Hay que ir por más con las nuevas generaciones. Las palabras que nosotros enseñamos, si están muy bien dirigidas, si son palabras de Dios y son palabras de la Biblia, van a ser, pero no solamente bueno, sino que excelente, pero eso lo necesitamos adecuar con estrategias de enseñanza. No todos aprenden de la misma manera. Si queremos afectar de manera positiva la enseñanza de las nuevas generaciones, nosotros tenemos que ir un paso adelantado en cuanto a la enseñanza. Nosotros comúnmente escogemos un tema o un pasaje de la Biblia y le adoptamos una forma de predicación. Muchos en la homilética tradicional lo que hacen es irse al texto, ver qué pueden sacar del texto, ver cuál es la aplicación que se le puede dar o interpretación al texto y al final ponerle un nombre a esa predicación. Pero esa es la predicación tradicional. A veces nosotros podemos dar vuelta a ese tipo de homilética y comenzar con un título y decir, yo quiero hablar de las nuevas generaciones. ¿Qué pasajes de la Biblia me pueden aportar a lo que yo quiero decir? Y ya estamos dando vuelta a la forma tradicional con la que la iglesia ha trabajado durante siglos. Y a eso sumémosle que le podemos prestar una ayuda o una herramienta que no solamente sea audible, sino que también sea visible a través de identificaciones o de ciertos iconos que puedan ser también, la palabra es, lo tenía en mente,
Es una enseñanza, cuando aprendí un poquito de inglés, me acuerdo que me estaban enseñando de esa manera, asimilando conceptos. Entonces, lo que podemos hacer para enseñar es que las nuevas generaciones puedan asimilar, por ejemplo, el color rojo que tiene que ver en la Biblia, por ejemplo, con la sangre de Jesús. Y tiene que ver con eso, entonces cuando hablamos de que era de color rojo, eso estamos refiriendo también probablemente a la sangre y tenemos que darle un significado y tratar de tomarla con fuerza. Pero como les voy a decir ahora, la enseñanza, si queremos que sea no buena y queremos que sea extraordinaria, tiene que ir con ilustraciones acertadas y contextualizadas. A veces nosotros nos limitamos como predicadores porque creemos que algo es absolutamente informal o inadecuado al día de hoy, y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, pero por ejemplo la Biblia en muchas veces ocupa términos que hoy día serían interpretados de una manera grosera o grotesca. Por ejemplo, el apóstol Pablo en algún pasaje dice que tenía por estiércol muchas de las cosas de las que a él se le enseñaban. Hoy día es prácticamente decir que lo tenía como caca, por no decir el otro sinónimo, y literal de esa manera. O cuando Jesús se enojó en el templo, tiró las cosas y los trató de tontos. Tontos no es realmente la palabra que él les quiso decir, realmente les dijo eh, una insinuación extremadamente grosera y grotesca para la época, que todos quedaron impresionados, pero que tenía que ver mucho con lo que estaban haciendo, estaban aprovechándose, estaban lucrando con el Evangelio, como también ocurre muchas veces hoy en día. Tenemos que entender que eso pasa. No podemos decir que no ocurre, pasa. Y nosotros la verdad es que estamos en una estación de vida como iglesia en donde estamos buscando esa identidad que nos pueda reflejar o representar, pero hay iglesias que se han inclinado a este tema, y en donde nosotros como cristianos sabemos que el cristianismo y Dios nos prospera y nos da todo lo que necesitamos, pero hay movimientos en donde la prosperidad parece ser un pilar fundamental, y si ustedes o yo no somos prosperados, quiere decir que Dios no está con nosotros, quiere decir que Dios no nos está respaldando. Pero la prosperidad no es una señal o una característica de prosperidad. Si es así, veamos a todos los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, y si todos eran prósperos, si todos vivieron en prosperidad, muchos de ellos no vivieron en prosperidad. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que la palabra aprendizaje como tal debería ir fusionada con otros términos para poder comunicar mejor el mensaje que nosotros hemos querido entregar, y así provocar una transformación en las personas, pero no solamente en el pensamiento, sino que también en la conducta, en la forma que ellos tienen de actuar. Los mejores maestros y maestras son efectivos en el uso también de su tiempo. Qué importante es el tiempo que ocupamos para poder enseñar. Si estamos hablando más de 45 minutos en un sermón, en una iglesia, probablemente a los 20 minutos ya dejaron de prestarnos atención, y la mayoría de los predicadores ocupamos los primeros 5 minutos en hablar algo extra que no tiene que ver muchas veces con el sermón que estamos predicando. Y ese es un tremendo error. Y tenemos que darnos cuenta que el sinónimo de buena enseñanza no es cantidad de horas, es cómo nosotros lo estamos enseñando y qué queremos comunicar. Y por eso el primer informe estaba justamente ligado al libro El poder y la predicación y la enseñanza multisensorial de Rick Blackwood, y acá él ocupa este significado o este recurso del oído, y dice que el oído no es suficiente. Dice que a mayor uso de los sentidos, mayor aprendizaje podemos tener. Si podemos estar de acuerdo en esto, entonces tenemos que explorar territorios nuevos que la tradición de la enseñanza y predicación no nos han enseñado. Y es que la costumbre milenaria es querer enseñar con el habla solamente, poniendo así a trabajar solo uno de los muchos sentidos que Dios nos ha dado.
el hombre y la mujer fueron equiparados con 5 sentidos de manera tradicional, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la imaginación. Y es con esos sentidos que se explora el mundo, que se aprende y que se modifica la conducta. Nosotros, cuando hablamos de nuestras nuevas generaciones, hablamos mucho de que ellos se quejan de que la iglesia es aburrida, de que deberíamos quizás cambiar la forma de ser. Pero antes de juzgar a estos jóvenes, porque muchas veces se les juzga sin mucho argumento, nosotros también deberíamos hacer un autoanálisis y juzgarnos a nosotros con un poco de dureza, de crítica, y escucharlos a ellos y preguntarnos por qué es que perciben el mundo de la iglesia, incluida la enseñanza, como algo aburrido. ¿Por qué ellos no se identifican con lo que decimos cuando les enseñamos, por ejemplo? ¿Por qué algunos no pueden esperar a que terminemos de hablar y ya se van? Todo este proceso requiere humildad de parte de los maestros, una humildad para poder escuchar sin sentirse atacado, una humildad para reconocer que puede que seamos buenos maestros, pero no extraordinarios. Y en ese sentido, les quiero preguntar, yo sé que me respondieron en el informe, pero para que lo podamos dialogar entre nosotros, ¿qué les pareció lo que leyeron en los primeros capítulos de este libro, de la enseñanza multisensorial de este autor? Y qué pudieron sacar como enseñanza o como aplicación o como apreciación. Me gustaría que nos pudiéramos conversar. Así que les escucho. Pueden abrir sus micrófonos y los escucho atentamente. Ya, nadie más se desmutió. Te desmuteaste tú, no. Adelante, Meche. Ya. No, bueno, como yo igual doy clases, eh, no, es verdad, es muy difícil mantener la atención de los jóvenes, es difícil, pero una de las cosas que me llamó la atención es que realmente eh, hoy en día ellos están experimentando, ellos están viendo videos totalmente y ellos se ponen a probar justamente lo que ven. Entonces es muy difícil que nosotros, bueno, mi asignatura es más difícil todavía porque yo doy matemáticas, así que yo cómo hago para hacer que lo relacionen con algo físico, porque, Claro. porque es más complejo, ¿no? No es como cuando ellos eran más niños, porque soy profesora de adolescentes, cuando eran más niños es más fácil ya que cuenten las frutas, qué sé yo, pero cuando son más grandes y tengo que enseñar raíces cuadradas y logaritmos, ya ahí la cosa se pone más diferente. Eh, pero cómo atraerlos y cómo atraer en el caso de la Biblia es todavía mucho más fuerte porque nos damos cuenta que a mí me pasó pensar lo mal que lo hemos hecho totalmente. Me acuerdo que una vez... bueno, y hace un tiempo atrás también con un devocional que sale en la Biblia, había un devocional que tiene que ver con Locamor, no sé si has leído el libro ese, Sí, y Francis resulta Chan. de que sí, te hacía ir a un video. Cada vez que tú veías el devocional te mandaba un video y ese video te hacía ver una imagen el primer video es mirar un paisaje desde 10 metros de altura y después va subiendo la imagen ya. Y cómo nosotros de pequeñitos somos y cómo te hace eso pensar de cuán grande es el amor de Dios, de algo que somos tan ínfimos para Él, pero Sí, nos miró y nos escogió para amarnos a nosotros, siendo que la creación de Él es tan amplia. Y, exacto. y eso a mí me ha generado mucho ruido en el tema de que realmente nosotros tenemos que relacionarlo con algo que vivimos y experimentamos. Ujú. Yo a mis alumnos les digo, chiquillos, ustedes no van a poder nunca aprender matemáticas si no hacen ejercicios. Eh, es lo mismo que con los huevos fritos. Nunca vas a aprender a hacer un huevo frito si no agarras un huevo, lo rompes y lo echas a freír. Exacto. Nunca lo vas a aprender a hacer. Lo mismo es en todo lo que hacemos, pero ¿cómo lo llevamos a cabo esto en la iglesia? Y en la iglesia nosotros cometemos el gran error que creer que todo el mundo va a estar interesado en escucharnos lo que nosotros muchas veces repetimos de otros, que otros Sí, ya dijo. Entonces, creemos que todos quieren escucharnos y nada más, y quieren relacionar esas cosas
con sus propias vivencias. Y ahí es donde creo yo que nosotros estamos, que como iglesia cometemos el mismo error, que, que nos hemos apartado tanto de lo supuestamente es el mundo que, que no conocemos la realidad de lo que el otro vive. Sí, es No verdad eso. conocemos. Yo no tengo conocimiento de alguna familia que no sea como la mía, donde está el papá y la mamá, que haya sido criado quizás por un familiar homosexual ni nada por el estilo, pero que a esas personas que fueron criadas por homosexuales tú le vayas a decir eso no es una familia, esa persona jamás va a querer escucharnos nosotros. Jamás, Exacto, jamás, jamás. Pero en nuestra cabeza se nos ha enseñado esto de que eso no es una familia. Y entonces ahí es donde nosotros estamos en problemas, porque no nos hemos puesto en el pellejo el zapato de otros que no tienen nuestra realidad. Entonces, no, a mí lo que me ha pasado en todas las clases del instituto es que como que se me va abriendo los ojos a cosas que no imaginé. Y en esta parte de la enseñanza, eh, no, es muy, muy, muy acertado lo que él dice y es muy fuerte porque nos confronta, de verdad nos confronta a hacer un cambio mental, pero no solamente de una idea, sino también de cómo voy a seguir haciendo las cosas. exacto. No, no me deja planteado solamente, no hay que cambiar la forma de pensarlo, hay que cambiar la forma de hacerlo directamente. Eso. Sí. Y a veces lo que más cuesta dentro de nuestras iglesias es generar un cambio y atreverse a hacer un cambio. Muchas veces por el que dirán, por el miedo, por la reacción de las personas, pero a veces si nos ponemos en el lugar de la gente, a veces ellos también están esperando un cambio y desearían un cambio, pero tampoco se atreven a decirlo, tampoco se atreven a conversarlo, creen que no hay tanta confianza y yo creo que hay que crear espacios, círculos de conversación en donde muchas veces podamos expresar ideas, compartir y escuchar, no solamente a las nuevas generaciones. Yo acá incluyo a la gente que es adulta mayor. Creo que ellos tienen muchas cosas que decirnos, que enseñarnos y que contarnos sobre su mirada con respecto a este trabajo. Alejandro, Débora, ¿ustedes cómo vieron lo que leyeron? Sí, yo Débora. personalmente, Ujú. yo personalmente, igual el texto no me acabó de gustar tanto, o sea, porque estoy de acuerdo con lo que dice, el tema del multisensorial, pero creo que estaba un poco incompleto, Ujú. porque, por ejemplo, aunque esto ya lo encuentro un tema más a nivel iglesia en general, no solamente del autor, eh, siento que falta un poco más investigación. Porque, por ejemplo, si hubiera tocado el tema de lo fundamental que es la comunicación desde la primera infancia, de lo más pequeñito, o cómo el mismo ser humano se va construyendo a partir de lo que ve, no solamente de lo que oye, y de lo que hace, también de lo que experimenta por sí mismo. Esas cosas igual me hubiese gustado verlas. Insisto, tiene razón en lo que decía, pero me faltó como un poquito más de argumentación a lo mejor, un poco más de base, de respaldo. Y también creo que estaba muy bien lo que decía, pero también hay otros factores que influyen. Por ejemplo, el contexto y las edades igual, si bien la fórmula queda súper simple y es aplicable para todos, igual son factores a tener a consideración. Por lo mismo que decía usted, por ejemplo, los primeros 5 minutos del sermón es como los de más atención, Exacto. pero también eso varía de edad a edad. Cuánto tiempo tienen de retención, de atención y muchas cosas. Eh, Igual ahí lo coloqué también en la respuesta. Creo que eso tiene que ser súper regulado, por lo mismo que decía al final del segundo capítulo, de no convertir el, el sermón también en distracciones. Por ejemplo, a mi mamá me ha contado un caso particular de que había un hermano que un día abrió la Biblia, ¡fua! Una llamarada de fuego. Todos quedaron impactados, pero nadie se acuerda del mensaje. Fue todo el sermón pensando, ¡guau! ¿Cómo lo habrá hecho? Esas cosas. Entonces, igual pienso que algo que debería regularse. Por ejemplo, creo yo, también lo puse ahí, no sé si se habrá entendido bien. Si se entregara una buena formación pedagógica, por ejemplo, creo que sí se podría
llegar a enseñar el tema multisensorial sin convertirlo en una distracción. Eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Y con lo último que dijiste, sobre todo, también estoy muy de acuerdo. Creo que los que enseñamos en la iglesia deberíamos pasar por una preparación pedagógica y lo necesitamos con urgencia porque muchas veces el mensaje que tenemos es muy extraordinario, pero el formato que usamos es muy malo. Y es porque no hemos aprendido a comunicar, no hemos aprendido bueno, en realidad no nos hemos dispuesto muchas veces a querer aprender de otras personas. Y eso tiene que ver mucho con el corazón de las personas también, de nosotros, con el corazón que tenemos para poder ser enseñados en si somos enseñables o no. Creo que a veces seguimos luchando bastante con el tema de creer que lo sabemos todo y el sabelotodismo dentro de la iglesia está muy profundizado, sobre todo en los más mayores, y no quieren abrirse a las oportunidades que hoy día el mundo nos entrega de poder aprender de muchas otras personas. Entonces, sí, yo igual estoy de acuerdo y me hubiese gustado a mí también que lo hubiese podido abordar desde la niñez, de la primera edad, o sea, me encantaría, me encantaría. El libro tampoco es un libro tan actual. Eso me ya da a entender que también antes no había una preocupación como hoy en día en los niños y en las niñas. Hoy en día esa preocupación existe y se integra al trabajo y a los niños y a las niñas. Ojo con esto, hoy día se les cuenta en la iglesia, antes no se les contaba. Antes cuando se hacía un conteo de las personas que asistían y eran parte de la iglesia, muchas veces a los niños y a las niñas no se les contaba. Y esto, estoy hablando a manera general, a manera global, y esto era porque no se le daba la importancia en la educación y formación que ellos debían tener, en todo ámbito, ¿ah? Educación bíblica, cómo manejarse de manera personal, cómo manejar las relaciones, la sexualidad con los niños, un tema que no se aborda. De hecho, en la iglesia jamás hemos escuchado en nuestra iglesia particularmente que desde la niñez se vaya construyendo un tipo de sexualidad bíblica, por decirlo de alguna manera. Hace un tiempo atrás yo decía sexualidad sana, pero un par de gente que es psicóloga y psiquiatra me dijo, ¿pero qué es sexualidad sana? ¿Cómo podríamos definir una sexualidad sana? Y la verdad que con la explicación que me dieron a entender que, claro, más que sana, en nuestro ámbito tendría que ser bíblica. Y depende cómo la ejercemos, para uno o para cada persona sería sano o no en ese sentido. Creo que es muy importante hablar desde la niñez con este tema, porque así cuando sean adultos no tenemos que restaurar, al contrario, ellos mismos van a poder gozar de su sexualidad y poder experimentarla de manera natural y no van a tener conflictos en esa área probablemente con su pareja si él o ella también fue construida su sexualidad bíblica desde la niñez. Creo que tenemos que abordarlo y sin miedo y sin tabúes también. Dentro de la iglesia todavía se escandalizan cuando en alguna predicación podemos decir pene, vaginas, etcétera, etcétera. Y creo que le llama mucho la atención eso a la gente, como que tuviéramos prohibido hablar de este tema con la iglesia. Y creo que las nuevas generaciones necesitan mucha ayuda en este aspecto, porque si no lo encuentran en la iglesia, lo van a encontrar en las redes sociales, en internet a nivel general, con amigos y amigas, con influencers, en el colegio, en muchos otros lugares, y no va a ser una enseñanza bíblica. Y creo que ahí también fallamos mucho. Así que gracias por tu aporte, Débora. Yo lo comparto también, lo comparto. Alejandro, no sé si tú pudiste realizar ahí un análisis de lo que el autor quiso expresar en estas páginas. Sí, sí, bueno, yo lo tomo y lo valoro desde el punto de vista de lo que es, o sea, sí me di cuenta de que no es un libro muy actual y también de que tampoco es un experto pedagogo, primero que todo. Y desde esa perspectiva y de su praxis, que creo que es lo más rescatable, eh, lo tomo como lo que fue y lo que es, y un recordatorio, y muy bien como lo que tú dices, el hecho yo creo que todos
harto y agradezco, va a parecer raro lo que voy a decir, pero yo pasé mucho tiempo fuera de la iglesia o fuera de la comunidad de fe, o yo me di una vuelta grande, o sea, desde los 18 años hasta los 33 años estuve fuera. Y era una de las cosas que a mí me apestaba, era la forma en la que yo, de alguna manera, recepcionaba la información que se me entregaba dentro de la iglesia. ¿Ya? Pero cometí el grave error de, en un momento, cuando comencé a capacitarme, hacer lo mismo, siendo que las experiencias significativas de aprendizaje que yo tuve fueron justo como el libro las aborda, y no hacer ese feedback al momento de entregar la información, la enseñanza, como a mí me gustaba que me enseñaran, Ujú. y, y partir desde, en vez de transformar esa realidad, sino que hacerme parte por el contexto, por lo que estamos acostumbrados. Eso me hizo mucho sentido el hecho de leer el libro. Ahora, desde cuando comencé con el tema de, digamos, de liderazgo, estar a cargo de gente, cuando se me dio la oportunidad en la iglesia, comenzamos con niños y luego pasamos a preadolescentes hasta los jóvenes. Ujú. Junto con mi esposa dijimos, es que no puede ser, porque no puede ser de que vuelva a la misma experiencia. Y eso el libro me iba recordando. Por ejemplo, una vez no hallábamos cómo, porque el adulto, y ahí concuerdo con lo que dice Débora y con lo que se ha comentado, el adulto tiene una manera de aprender, pero nosotros de alguna manera buscamos de que los niños aprendan de la misma manera que nosotros estamos como adultos. Y a los preadolescentes pretendemos de que entiendan lo que un adulto tiene que entender, y no es así, pues. Nosotros nos bajamos a su nivel, o sea, queremos que ellos suban al nuestro, por comodidad, por flojera, etcétera, etcétera, por falta de preparación, Qué buen por punto falta de muchas ese. cosas, por falta de muchas cosas. Y recuerdo una actividad que dijimos y nos sentamos con Jessica a comentar cómo podemos hacer que entiendan el concepto de adoración, o que Dios ¿Ya? los ama. ¿Cómo lo hacemos? Y en la iglesia había una salita que estaba abandonada, o sea, que no se estaba haciendo porque se iba a hacer una sala en un futuro, pero estaba cerrada. ¿Ya? Y dijimos, ¿y si le mostramos desde los sentidos? Independiente, yo no había leído este libro antes, pero desde los sentidos de que ellos puedan sentir la experiencia de Dios. Como tengo una voz más o menos grave, hice de locutor y hicimos un relato de Génesis. Y le empezamos a mostrar, y Dios creó el sol, y le pusimos, de partida le dijimos que era una habitación del tiempo, ¿cachai? La habitación del tiempo. Y lo metió así como en concepto entre ramas y todo, y con los ojos vendados. Grupo de A5. Y dijimos, y Dios creó el sol, y les pusimos lámparas así para que sintieran el calor en el rostro. Después pusimos, y el viento, y le colocamos un ventilador con agüita. Y todo el relato lo iba haciendo yo, y con dos tíos más haciendo toda la experiencia. Pero sabéis que hasta el día de hoy los chicos en la iglesia de repente comentan y dicen, oh, qué rico cuando hicimos, y lo hicieron ver como Dios se manifestaba en la naturaleza. Lo único que la voz de Dios es igual a la del tío Jano, me decían. Sí, pero hasta el día de hoy, o sea, aquí lo que voy, de que a mí me hizo recordar que de la manera en que yo aprendí y de la manera que a mí me gustaba aprender, es así. O sea, incluso cuando uno estudia, digamos, más técnico, te enseñan lo que es la mnemotecnia, que tiene que ver con la asociación, lo que tú comentabas un poco, la asociación con conceptos y cosas. Y es la manera más fácil de aprender. Pero cuando nosotros lo tomamos como teórico para nosotros, pero que para el resto sea tal cual el modelo antiguo que tenemos de aprendizaje, ya, y solo por lo que hemos comentado más de alguna vez, y que Mercedes también ha comentado, o sea, que las clases en todos los ramos nos lleva a eso, a romper los paradigmas establecidos. Y Exacto. solo por hacer las cosas igual que el resto, y no sentirnos que estamos locos o que somos poco cristianos, o menos espirituales. Como eran espirituales, sí. Eso. No, estoy de acuerdo, sí. Muy buena experiencia que compartiste, ¿ah? Me gustó mucho. Sí, Mercedes, ¿quiere decir algo?
Sí, la otra vez también me acordé, y a mí me pasó el año pasado que cuando empezamos con todo esto de la pandemia, eh, en el colegio algunas profesoras más que nada de tecnología, arte, mencionaron el trabajo empezar a trabajar con proyectos de aprendizaje que se está empezando a usar ahora y en las universidades los usan mucho, donde Sí. son varias asignaturas las que se unen, y resulta de que nosotros teníamos desmotivados a cuarto medio no quería estudiar más, cuarto medio quería repetir porque no tenían la experiencia de todas las vivencias que tuvieron los otros cuartos medios en el colegio, ellos querían Ya. repetir, esa era la frase de ellos, no quiero seguir porque quiero repetir, así. Ya. Resulta que dijimos, ¿qué hacemos para motivarlos? Y dijimos, ya, hagamos un proyecto donde vamos a unir varias asignaturas. Y yo, que no les daba clase de cuarto medio, les empecé a hablar a los profesores, pues, hagamos un proyecto, ya varias asignaturas. Resulta de que hicimos un proyecto donde ellos tenían que hacer como un cortometraje de su propia experiencia en pandemia, porque era el primer cuarto medio, eran los primeros cuartos medios de toda la experiencia de nuestro colegio que pasaban por esto, y lo que queríamos era que ellos transmitieran su propia experiencia, su propia vivencia, cómo lo habían llevado, cómo era, por ejemplo, teníamos una alumna que era bailarina profesional, que ella iba a concursos y todo esto, y dice, ¿cómo va tu experiencia? ¿Cómo es ahora participar de tus ensayos y de tus bailes desde tu casa? Y así, resulta de que cuando vimos los videos fue una experiencia súper fuerte, pero ellos llevaron a cabo esto, incluso desde ciencias. La profesora de ciencias puso un objetivo de aprendizaje que ellos alcanzaron ahí porque tenían que averiguar sobre el tema del virus. Sí. Entonces, desde todos los ámbitos, porque ¿qué fue lo que ellos hicieron? Empezaron a investigar. Tuvieron que investigar cómo hacer videos, tuvieron que investigar de qué Bueno. manera se transmiten virus, cómo tienen que estudiar las cosas de los virus, bla, bla, bla. Entonces, en distintas áreas ellos se involucraron, y cuando les preguntamos qué les pareció la experiencia a ustedes, nos pareció genial porque esto nos hizo involucrarnos, juntarnos, claro, ellos cada uno Claro. estaba viviendo en su isla la experiencia de la pandemia, de su Sí. propia casa, su propia familia, eh, pero ver después cómo entre ellos podían conversar y ver qué era lo que pasaba con otros, y después cuando vieron los videos de otras personas y ver cómo había afectado, porque incluso tuvimos papás de un alumno que había fallecido de coronavirus cuando empezó la pandemia, Mm. entonces fue muy Chuta. fuerte y muy... eh, y, y muy enriquecedor para ellos, pero también para nosotros los que enseñábamos. Qué Entonces fue buena algo muy experiencia. práctico y fue algo muy bueno. Después hice otra cosa con octavo también, pero la que más me impactó fue lo del cuarto medio. Y muchas veces es esto lo que nosotros tenemos que empezar a hacer dentro de la Ujú. iglesia, experimentar. Si yo leyendo el libro recordaba cosas que cuando nosotros aprendimos, cuando éramos niños, lo hacíamos de forma práctica. Nunca hubiéramos aprendido a andar en bicicleta si no hubiera practicado, me hubiera caído miles de veces de Exacto. la bicicleta. Sí. Y después ahora cuando grande creemos que va a venir algún poder extrasensorial y me va a meter idea en la cabeza. No, no lo voy a aprender así. Tengo que leer, pero después tengo que practicar lo que leí. Sí. Y eso muchas veces es lo que nosotros tenemos como algo aparte, ¿no? Esto lo hacía antes cuando era niña así, pero ahora que soy adulto lo hago de otra manera, pero igual tenemos la práctica necesaria. Sí, no, muy de acuerdo, y qué buena también, como la que decía Alejandro, una buena ilustración de cómo podemos trabajar con las nuevas generaciones. Alejandro, ¿tú tienes las manos levantadas? ¿O la mano levantada? Bueno, sí, yo en la segunda respuesta que hay que entregar, colocaba algo ahí para redondear un poco, y hay algo que ahora al ir comentando, recuerdo también que es importante, que no lo abordé en lo que había que entregar, pero sí que es importante, digno de que también le hagamos un punto y lo tengamos claro. Lo primero es que el mundo, digamos, ciertas instituciones que yo creo que Sí. toman el eslogan de aprender haciendo. Y creo que es necesario que nosotros como iglesia no lo hagamos un eslogan, sino que lo hagamos parte de nuestro método de enseñanza. Ujú. Eh, por dos cosas, desde hace un tiempo,
parte primero que todo por el tema de la pandemia, por no poder estar relacionándonos constantemente, pero sueño con que ya tengamos la posibilidad de salir y sea seguro, de poder salir con los chicos y, no sé, servir a la comunidad. Y servir a la comunidad y luego de eso enseñarle el principio implícito que hay en ello. ¿Cachai? O sea, así como lección. No sé, voy a ir... eh, acá hay una iglesia que lo hace desde hace tiempo, que en pandemia no lo ha hecho, pero que lo hace tiempo, que el ICFA del pastor Nelson Concha. Y por ejemplo, los chicos, los jóvenes van al consultorio a orar por la gente. ¿Cachai? O sea, cuando uno les enseña desde ahí, chuta, creo que es algo extraordinario. ¿Cachai? Y nosotros Exacto. muchas veces nos limitamos, no, y después decimos, pero ¿cómo estos cabros no oran? ¿Cómo estos cabros no? Criticamos de repente a los chicos, pero una de las cosas que muy bien eh, me queda claro es que nosotros tenemos que partir enseñando, o sea, nosotros partir con el ejemplo. Si nosotros no estamos dispuestos a arriesgarnos, difícilmente ellos van a tomar el riesgo. Nosotros somos los modelos a seguir. Hay que Exacto. entender de que las nuevas generaciones, o sea, en los preadolescentes y adolescentes ya se cambia el modelo, o sea, ya dejan a los padres de lado como modelo y comienzan a mirar otro modelo. Y ese modelo va a ser el Jesús que conozcan o no conozcan, No conozcan. dependiendo de lo Exactamente. que vean. Eso es una cosa. Y lo otro es que sí hay que preocuparse porque los chicos sí tienen un plus que son nativos digitales, Sí. pero en la praxis son analfabetos. Te lo explico de la siguiente manera. Tú les puedes decir, chicos, hagamos un TikTok, hagamos esto, hagamos esto, hagamos acá, y ellos se relacionan todo por redes sociales, pero el mundo en sí tienen muy poco conocimiento. Y ante eso es muy difícil motivarlos. Es muy difícil motivarlo. ¿Y cómo lo haces? Hacer ese link, el link de dejar de lado lo que está en el mundo virtual, porque uno parte del tiempo la vive ahí, pero por ejemplo no vas a hacer familia desde ahí, no vas a hacer lazos desde ahí, no vas a hacer intenciones desde ahí. Es una plataforma, es un mundo entre comillas, pero un mundo ficticio. Y Sí. cuando no es así, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, nosotros le decimos, chicos, ¿saben qué? Está esta posibilidad, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero les cuesta. ¿Por qué? Porque hacerlo pasar, y ese es un desafío para nosotros, de eso a preocuparte por la persona en sí, porque por mucho, y relacionarte con la persona en sí, y eso va a ser un desafío para nosotros, y es complejo. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar o pretender de que sea sano, o cada uno de nosotros, de estar frente a frente a una persona y que va a poder hablar sea por medio del celular. Exacto. Y ese creo que es un desafío de nosotros, cómo enseñárselo, cómo verlo, cómo poder hacerlo tangible. Eso. Exacto. Estoy muy de acuerdo y ese es el desafío, pasar de lo teórico a lo práctico, de lo teórico a lo tangible, de un Jesús histórico quizás o de un Jesús narrado en muchos libros a un Jesús vivo y que entiende lo que vives hoy en la actualidad, que experimenta lo que has sentido hoy en la actualidad. Eh, Me llama mucho la atención eso y creo que lo hemos entendido bien. Karina, ¿tú pudiste leer lo que teníamos que hacer? No, igual me disculpo, tuve Ujú. demasiada carga laboral esta semana y no alcancé a tomar nada, pero ahora este fin de semana me voy a poner al día con eso. Perfecto, ningún problema. Bueno, seguimos avanzando entonces en lo que estamos viendo. Qué importante es lo que estamos analizando y cómo lo estamos presentando. Y justamente la enseñanza en todo aspecto, cuando hablamos con las nuevas generaciones, es vital. El tema es qué formato ocupamos para que sea más entendible y más aplicable también. Y como bien decía Alejandro, nosotros pasamos a ser modelos, ejemplos. Podemos hacer los modelos, pasamos a ser, perdón, los modelos a quienes imitar. Entonces, los niños muchas veces tienen como concepto de un cristiano o de una cristiana, nosotros inmediatamente, y no solamente por ser líder de niños, líder de pre, de adolescentes, de jóvenes, no, 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 por ser alguien que enseña dentro de la iglesia, ya nos hace visibles. Y las nuevas generaciones están buscando
a quienes de alguna u otra manera seguir. Recuerden que estamos en medio de este contexto en donde las redes sociales son fundamentales para las nuevas generaciones y el tema es a quién sigues. Y muchas veces las nuevas generaciones siguen a líderes, a voces, a ideologías que no siguen a Cristo. Siempre les digo, dejen de seguir a las culturas que no siguen a Cristo, porque no los va a llevar a Cristo, los va a sacar de Cristo. Y hay que tener ahí discernimiento y cuidado. Pero tampoco nos tenemos que desgastar, por ejemplo, los que enseñamos, entendiendo de que si nosotros queremos enseñar, la única forma es desde un púlpito o un escenario. No, error. No, para nada. No es la forma, es una de las formas en las cuales se enseña a las nuevas generaciones. De hecho, conversando con ellos, probablemente le vamos a enseñar más que el que está hablando desde adelante. El que está adelante tiene más luces, tiene más plataforma, tiene más miradas puestas sobre él o ella, pero es un rato, es un momento. Lo que ellos necesitan es una experiencia basada en el proceso, un acompañamiento espiritual oportuno, ocupando todas las estrategias de enseñanza posible para poder plasmar en ellos el mensaje de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo quiere de las nuevas generaciones? ¿Quiere que estén sentadas escuchando a los demás? ¿O quieren que estén ahí experimentando a través del servicio a Dios lo que es ser un cristiano o una cristiana? Y esa es una pregunta que yo me hago constantemente, porque siempre los llamamos, y yo me estoy analizando esto, los llamamos a reunirnos a través de Zoom hoy día, porque en la forma, en la pandemia, o de manera presencial, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Central, hoy día tenemos nuestra primera reunión presencial de jóvenes. No estoy entusiasmado que vayan a ir muchos jóvenes, yo creo que van a ir pocos jóvenes, pero los que vayan tienen que sentir una experiencia definitivamente distinta a lo que han estado viviendo en pandemia y antes de pandemia, que ellos puedan volver a experimentar y a palpar a ese Jesús, a ese Espíritu Santo que está de manera tangible también presente en nosotros. Quizás no lo podemos ver en cuanto a ponerle una imagen a él, pero está dentro de nosotros y se mueve. ¿Cómo le hacemos entender lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu Santo? Ese es otro desafío que nosotros tenemos como iglesia. Acá este pensador Ralph Waldo Emerson decía que ningún cambio de circunstancias puede reparar un defecto del carácter. Nosotros no podemos cambiar circunstancias para poder arreglar el carácter de las personas, porque eso también es un proceso y un trabajo que tenemos que dar. Por lo tanto, si yo les enseño que hay que dar y hay que ser una persona generosa porque eso trae buenos frutos, eso no va a generar un cambio de carácter de una persona que es apática, que no es una persona que sienta compasión o solidaridad por el prójimo. Eso es bastante importante de poder entenderlo. Y Waldo Emerson lo plantea de esa manera. Uno de los textos bíblicos, relacionados en el discipulado que más conocemos es Mateo 28 del 18 al 20. Lo sabemos de memoria, ¿no? Que es justamente la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y la parte que más me gusta de ese de versículo es la parte final. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque en los momentos de soledad, en los momentos difíciles, de enfermedad, de crisis, siento el abrazo y el respaldo de Dios. El contexto, o el texto, mejor dicho, de este pasaje, contiene un mandamiento muy claro: hacer discípulos y discípulas de Jesucristo. La misma comisión sigue vigente hoy en día y sigue vigente para ti, para mí y para las nuevas generaciones. Por más que tengamos una generación nativa digital, por más que tengamos una generación alfa que nace en la tecnología o una generación pandemial que nació en la pandemia, la comisión sigue igual de vigente. Es para todas las personas, de niños a adultos mayores. ¿Meche? Sí, en esto yo creo que quizás yo soy
muy crítica, muy mala, pero yo creo que acá nosotros tenemos un gran error y que tenemos que reconocerlo. Nosotros, y yo lo creo, de verdad lo pienso así, Ujú. nosotros no nos hemos dedicado a ser discípulos de Cristo, sino discípulos de la denominación, discípulos de el pastor de la iglesia, discípulos propios nuestros que sigan las ideas nuestras propias. Exacto. eh, y eso es algo que tenemos que reconocer realmente. Si nosotros hiciéramos seguidores de Cristo, esas personas jamás se alejarían de él. Y bueno, Dios ha tenido mucha misericordia en todo esto de que nosotros pudiéramos ver a Cristo en medio de todo lo que nos enseñaron y lo seguimos a Él. Pero, pero tenemos que ser realistas. Lamentablemente ese es nuestro gran error. Y lo tengo que decir como quizás yo directamente no le dije a nadie, síganme a mí, sigan mis ideas, pero de la manera que he mostrado a Cristo, he hecho eso. Sí, sí es verdad. Fallamos en el evangelismo, fallamos en el discipulado. Entendemos como evangelismo que las personas tienen que ir a la iglesia. Ya comenzamos con un error grave. Y entendemos muchas veces que simplemente trayendo a la persona a la iglesia, ya la evangelicé. Otro error grave, porque el evangelismo no está solo, está acompañado del discipulado. Yo no puedo evangelizar si no discipulo. Y yo no puedo discipular si no evangelizo. Van de la mano, van de la mano. Y creo que hemos fallado y estamos fallando en eso. Alejandro. Bueno, me quiero sumar a lo que dice Mercedes, pero voy a decir una herejía, perdón. Eh, la raza es la mala. ¿Verdad? ¿Verdad? Teológicamente, la raza es la mala. Sí, no, y muy docto, muy académicamente, la raza es la mala. Mira, es que sabéis por qué, mira, perdón lo que voy a decir, a lo mejor no, espero no salirme tanto del tema, pero tiene que ver un No, está bien, poco. dale nomás. Mira, eh, bueno, hoy día me levanté a las 4 de la mañana, no pude dormir, estoy con un tema encima más o menos complicado. Lo bueno de eso es que terminé todas mis tareas ahí por haber. No solamente de acá, sino que también del otro estudio que estoy haciendo. Y me quedó un poquito de tiempo y estaba viendo la película de Bodenhofer, o sea, ¿Ya? de Dietrich Bodenhofer. ¿Sí? Y, y también otro, bueno, que me parece extraordinario, yo había leído sobre él, y otro de mis grandes referentes, es un poquito chico, pero se llama Charles Spurgeon, ¿Ya? eh, alguien un poco conocido. Y, Sí. y, y sabéis que uno, al verlo, por ejemplo, hay pequeños detalles que uno, entendiendo el contexto y la contextualización, también inclusive en los movimientos en los que ellos participan. Pero aquí lo que voy, de que nosotros la cultura latina somos tan fijados en los detalles Mm, mínimos que no nos suman, ujú. pero no en la inmensidad de la riqueza que en sí tiene que ver con los principios. ¿Ya? Me explico. Charles Spurgeon fumaba puro y lo colocaba en Jerez después de dar los tremendos sermones, y eso no complicaba. Por ejemplo, coloco por ejemplo, lo mismo sucede, por ejemplo, con Bodenhofer, ahí estaba bebiendo su copa de vino, todo el tema. Y eso nadie lo cuestionaba si acaso era un gran hombre o no un gran hombre, porque realmente su actuar y todo lo que él hacía era, era consecuente a lo que él decía. Claro. Y, y nosotros nos fijamos, aquí lo que quiero decir, es que nosotros nos fijamos en los pequeños detalles, no, es que no me hago, ¿qué va a aprender de Dios si es tan duro esta persona? Es tan complicada, está lleno de vicios. ¿Qué va a aprender? Porque nos dedicamos a entregar el mensaje duro. No sé si me explico, o sea, a ametrallar, no, es que Dios dice esto, dice este otro, pero nadie aprende así, o sea, nadie, si es que no demuestra realmente un interés genuino y no en lo que pudiera ver yo ahora, sino que como Dios lo termina viendo a cada uno de nosotros. Yo estaba lleno de pifia en mi vida personal y cada uno de nosotros.
pero Dios siempre soñó con nosotros con lo que somos ahora o en el camino que vamos. Y Exacto. desgraciadamente nosotros dentro de los movimientos religiosos tenemos tanta dogmatismo, tenemos tanta programa hecho, no, es que tiene que ser así, aquí, acá, allá, acá, 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 y es como son los prerequisitos para poder ser un discípulo. Es verdad. Ponemos requisitos, pero casi inalcanzables muchas veces. Por eso digo, la raza es la mala. Ese es nuestro problema, desgracia. Y por eso le digo a Dios de que Dios me perdone y que no me convierta cada vez más en alguien que coloca requisitos de hombre que no los coloca él. Porque al final y Exacto. al cabo, o sea, una vez aprendí de una persona bastante que a lo mejor uno pues, no lo podría, a lo mejor de un adventista. ¿Ya? Estábamos conversando y al final y al cabo la conversación llevó a lo siguiente, dijo que cuando nosotros estemos ahí en la presencia del Padre, va a haber solo una respuesta que, o sea, una pregunta que nos va a hacer, independiente de todo lo que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Pero va a ser una pregunta de decir, ¿cuánto de mi hijo hay en ti? Wow. Buena pregunta. Y eso creo que es determinante. O sea, no va a preguntar si acaso erais bautista, erais aquí, era allá, la ropa que usabais, sino que cuánto de mi hijo hay en ti. Y esa es la que hay que saber responder. Y que nuestro Exacto. acto para dejar. Wow. Y, y la pregunta es justamente esa. ¿Cuánto de Jesús hay en nosotros? ¿Cuánto y a diferencia de cuánto de la denominación hay en nosotros? ¿Cuánto de la doctrina pentecostal hay en nosotros? Por sobre lo que hay también de Jesús en nosotros. O sea, tenemos que entender que ha sido bastante influenciado el cristianismo que nosotros hemos recibido hoy. Y más lo va a ser el cristianismo que ha sido o que va a ser presentado a las nuevas generaciones. Bueno, yo de verdad pido a Dios que nos ayude en este aspecto porque creo que es una gran labor y cada vez que vamos avanzando en las clases se van a dar cuenta que hay más cosas y más cosas y más cosas y pareciera imposible, pero con la ayuda de Dios yo creo que lo podemos lograr, como decía la canción ahí del comercial antiguo. Se me cayó el carnet, pero no importa, está bien. ¿Qué cambios significativos nosotros hemos experimentado recientemente por ser discípulo de Jesús? ¿Qué cambios hemos vivido? Por ejemplo, en nuestra forma de pensar, ¿hemos cambiado algo? Miren, hace, a ver, unos 6 años atrás, no, unos 8 años atrás más o menos, mi mirada, por ejemplo, con el aborto y con el homosexualismo era muy extrema. Nadie puede abortar porque Dios dice que la vida es parte fundamental y no matarás es un mandamiento. Y esa era mi mirada. Y con el tema del homosexualismo es un pecado y es pecado como tal. Pero con el tiempo he podido ver a las personas que deciden abortar y a las personas que son parte del movimiento LGBTIQ+, eh, con ojos diferentes. Yo le podría llamar con ojos de misericordia quizás, o de gracia, o de amor, o con los ojos de Jesús. Y me he dado cuenta que como ellos tienen sus luchas, yo también las tengo. Y así como ellos han tenido que vivir procesos, yo también los he tenido que vivir y han tenido que tomar decisiones y yo también las he tenido que tomar. Y me empecé a preguntar cuál era mi labor como cristiano con la gente que abortaba o con la gente que pertenecía a este movimiento. Entre todo esto pasó que mi sobrino se declaró homosexual, pasó que una de mis hermanas por parte de papá se declaró bisexual, y empecé a conocer a más gente y un primo se declaró homosexual también, y yo empecé a decir, yo no puedo tener una mirada tan extrema porque hay gente cercana. Y ahí me dije, ¿cuántas veces fui injusto con ellos? Y a su vez me pregunté, eh, qué debería decirles a ellos o cómo debería actuar con ellos.
Y ahí se me vino mucho a mi corazón y lo reafirmé mucho cuando hablé hace un tiempo atrás en una entrevista con Harold con el tema de humanizar, sensibilizar a la gente, el tema de entender que nuestro deber no es adoctrinarla, nuestro deber no es llevarla obligadamente a una iglesia, nuestro deber es amarla. Hemos sido llamados a amar. Entonces comencé a amarlos y el día de hoy ellos al principio, cuando se declararon de esta manera, tenían una mirada muy reacia con el cristianismo. Y el día de hoy no la tienen, al contrario, están abiertos porque creen que personas, en este caso como yo, podemos pensar que hay una vuelta que darles a este asunto, hay un tema que darles a este asunto. Y cuando comencé a estudiar teología, me empecé a dar cuenta que literalmente sobre el aborto como tal, la Biblia no está enfocada como tal, así como diciendo no abortarás, porque no lo pone de esa manera, de ese punto de vista. Y otro punto de vista que empecé a analizar teológicamente fue el de la homosexualidad. Y siempre me comencé a dar cuenta que la Biblia critica todos los actos homosexuales, pero no el ser, el sentir, la esencia de la homosexualidad. Por lo tanto, un homosexual que lucha toda la vida por quizás no practicar la homosexualidad, no va a estar condenado al infierno porque no es tan diferente como mi persona, por ejemplo, que puedo estar luchando con ser mentiroso compulsivo, por dar un ejemplo. Entonces, lucho todo el tiempo por no mentir, Con el lucho todo el peso en mi tiempo. caso, Con el peso, por ejemplo, la gula también es un tema, no lo podemos negar tampoco, es una verdad. Y nosotros luchamos con eso y a veces no comparamos, o sea, a veces nosotros ponemos en posiciones los pecados, creemos que están en mayor lugar y no están en mayor lugar. Hay gente que aborta porque es su vida o la del niño o niña que van a hacer, por dar ejemplo. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que Dios quiera, entrégate a la mano del Señor, se mueren los dos. Si así se mueren los dos, no, pues no podemos, no podemos, tenemos que tener una mirada un poquitito más crítica, pero también compasiva y con gracia sobre este tema. Ellos piensan diferente y no por pensar diferente son personas que no van a tener un espacio en la mesa del Señor. De hecho, en la mesa del Señor tienen espacios todos los oprimidos, los desamparados, los que están absolutamente alejados del perfil cristiano o cristiana que tienen que tener el 2021. Un perfil con un estrato social más o menos bueno, la gran mayoría, ojalá que tengan, que diezmen y que ofrenden siempre, porque eso es lo que se fija hoy en día la iglesia. La iglesia, no quiero persignificar esto en ninguna corporación, pero es la verdad. Y las nuevas generaciones no son tontas, no son estúpidas. Las nuevas generaciones se dan cuenta de esto. Nos damos cuenta la generación actual y las nuevas generaciones obviamente también. Y ellos dicen, pero si está pensando en ella, ¿por qué no va a abortar? ¿Va a poder tener hijos después? ¿Cuál es la diferencia? Se preguntan, por dar un ejemplo. Y nosotros, pero es que es un niño y no podemos dejar que se muera. Claro, lo entiendo, pero si es la vida de ella y de él, y no quiero ir más allá con el tema de la violación, porque también ahí también habría un punto bastante interesante de poder analizar, que creo que como iglesia lo miramos muy moralista, pero muy poco de la manera humana. No nos ponemos en el lugar. Alejandro, levantaste la mano. sabéis que lo peor de todo es que la gente debería vernos como una fuente de esperanza, de comprensión. Y desgraciadamente somos peor, me incluyo, ¿no es cierto?, como iglesia en general, porque terminamos discriminando entre ciudadanos de primera y segunda clase, que es lo peor de todo. Sí, Lo peor de sí. todo, ciudadanos de primera y segunda clase. Y mira, nosotros no deberíamos de partida ser discriminadores, no deberíamos ser elitistas. Yo tuve un jefe que era judío y mi jefe estaba a cargo de sinagogas. ¿Ya? Eh, y él me decía, se mataba de la risa, decía, para el día de Yom Kippur ya tengo vendidas todas las sillas, me decía. Yo no entendía mucho el contexto hasta cuando me lo explico. Él está encargado de una sinagoga en el sector alto y una en un sector más modesto. El más modesto era todo por medio de cosas, de donaciones, que pudiera y todo el tema. Pero en la otra iban grandes gerentes de empresas, todo, y entre más pagaban por silla, eran los que estaban más adelante del altar. Mm.
Y creo que desgraciadamente dentro de la iglesia muchas veces eso también pasa. No estoy diciendo en el acto netamente de plata, pero sí del que tiene la mirada más religiosa, del que tiene Claro. la altura moral, digámoslo, para sentirse de hacer eso con la gente. Es triste, porque Jesús creo que no haría eso. Jesús, o sea, si vamos al contexto, analizamos todo, Jesús estaba metido en la casa de Saqueo, que perfectamente ahora podría ser casi un burdel, Sí, sí, definitivamente. ¿no es cierto? Abrazó a los leprosos, que perfectamente podrían ser los que en estos tiempos espiritualmente se sienten con las condiciones, porque un homosexual no lo pasa bien. Sí, nosotros creemos de que lo pasan bien porque hay una lucha, sí, es increíble, hay una lucha psicológica, hay una lucha de diferentes, de aceptación, identidad, validación, y la iglesia por siglos, por siglos, por siglos ha sido castradora en ese ámbito. Y una Y reflexión pareciera que que nosotros lo hacemos como la vida más imposible a ellos. hay una reflexión ahí que nosotros deberíamos hacer y tendríamos que tener estos espacios eh, mayores para poder hacerlo. Y desde la sinceridad, si cuántos no hemos, y me sumo, festinado con diferentes tipos de cosas. Exacto, Y de verdad que no lo pasan bien, si no lo pasan bien. es verdad. Porque, Estoy de porque entre acuerdo. comillas, si vamos al hecho biológico es antinatural y el partir desde ahí es algo que aceptar ellos mismos, o sea, el ver lo natural y todo el tema es todo un tema. Así que es interesante e importante que como iglesia hagamos ese análisis. Sí, yo les invito que ya que estamos hablando de las nuevas generaciones, a que podamos hacernos este análisis en este curso de manera un poco más abierta y honesta, porque creo que hay que hacerle una doble mirada a esto. Yo sé que si lo hablamos públicamente fuera de un aula, esto generaría controversia y probablemente a mí ya me estarían crucificando y, y quitándome de la posición de profesor y sacándome y chao, nos vemos, bendiciones, que estés bien. Eh, pero la verdad es que creo que hay que darle una vuelta, perdón, si nosotros queremos trabajar o queremos entender cómo son las nuevas generaciones y cómo podemos presentar la teología a ellas. Creo, y inmediatamente te doy el pase de hora, creo que nosotros tenemos que asumir el riesgo y pagar el precio de generar ese cambio, porque si no lo hacemos, vamos a perder mucha gente que pudo haber acercado su camino al de Cristo. Débora. Sí. Hola, YouTube, clase de hereje. No. Eh, en realidad son temas tan delicados y la misma iglesia como que a veces siento que le hace ojos ciegos, porque la misma homosexualidad, el mismo aborto, a veces, muchas veces están dentro de la iglesia. Exacto. Gente con conocimiento y eso, entonces, ¿qué es lo que falla? O no sé, por ejemplo, en la misma línea de lo que decía el hermano Alejandro, el mismo aborto también tiene sus temas, porque es físicamente traumático y también emocionalmente, así como también, por ejemplo, un parto no deseado también es traumático. Por supuesto. Depresión pre, posparto, y que son como cosas que nosotros nunca vamos a ver porque somos hijos de Dios. Entonces, en realidad, en la iglesia siempre es como que se trata de tapar. Y por ejemplo, igual yo quería un poco consultar qué pasa con el tema de la sexualidad en la iglesia, porque es Ujú. un tema creo que es súper delicado de tratar, porque igual tiene que hacerlo gente bien cualificada, e incluso dentro de la misma educación secular siempre hay una pelea. ¿Cómo podría a lo mejor instaurarse más, mm, no sé si más normal en la iglesia o de qué forma? Porque igual son temas importantes. Mm. Sí, sí, son temas importantes. Yo creo que estos temas en la iglesia lo tocamos como prácticamente un evento. Un evento aislado y lo hablamos de vez en cuando y lo único que hacemos en ese evento es decir,
Dios creó a un hombre y creó a la mujer y la sexualidad la mezclamos con las relaciones sexuales y decimos la sexualidad dentro del matrimonio, entendiendo nada lo que es sexualidad desde ese punto de vista. Yo creo, en mi humilde opinión y desde mi vereda, que todo parte desde una formación de liderazgo. Amamos al liderazgo de la iglesia, hablamos a los pastores, pastoras, apóstoles, obispos que están arriba y los bendecimos, pero no todos ellos tienen una formación, no todos ellos se han dispuesto a ser enseñados en distintas áreas. Y a veces también en la iglesia malentendemos que por ser líder, por ser pastor, esa persona tiene que manejar todos los temas. Y ahí hay un tremendo error. No podemos manejar todos los temas. Parecimos aprendices de todo, pero maestros de nada. Y ese es un tremendo error. Pero si yo no manejo el tema, por ejemplo, de la sexualidad, tengo que abrir mi corazón, reconocerlo y poner a alguien que lo maneje para que nos pueda enseñar y hablar este tema de manera biológica, de manera, digámoslo, secular y también de manera bíblica, para que podamos entenderlo nosotros que estamos acá. Pero tampoco se hace. Y se comienza a hablar desde la sexualidad prácticamente desde la experiencia personal. Error, porque mi historia no es tu historia, no es la de todos los demás. Entonces creo que para que esto cambie hay que comenzar a trabajando con el liderazgo. Y me encantaría decir que el liderazgo está dispuesto, pero dentro de los que estamos aquí en un tema importantísimo de teología y las nuevas generaciones, yo creo que aquí deberían estar mínimo la mitad de los líderes de jóvenes de nuestra organización. Y solamente tenemos a Alejandro. Yo soy el profesor, pero tenemos a Alejandro, que es líder de jóvenes, en ese caso. Entonces, ahí ya hay una respuesta de si queremos capacitarnos, si somos capaces de crear los espacios de invertir o lo mismo que pasa el día lunes con la masterclass que vamos a tener con Lucas Leis. Lucas nos va a hablar sobre lo que él cree y cómo ha analizado la iglesia actual y cómo la ve de aquí al 2030. Por eso se llama la iglesia del 2030, dando bastantes antecedentes muy buenos que son importantísimos para los líderes de las nuevas generaciones. Pregúntame cuántos líderes de las nuevas generaciones son los que están inscritos para esa masterclass. Poquísimos. O sea, el conflicto, como dice Chris Méndez, pastor de Hillsong, Buenos Aires, y Sao Paulo, Montevideo, ya no me acuerdo qué otro lado más, el problema, él dice, es el liderazgo. Pero la solución también es el liderazgo, pero cuando haya disposición. Entonces creo que nuestro problema, querida Débora, para que podamos abordar esto con profundidad, viene desde arriba. El año 2013, si no me equivoco, en nuestra iglesia estuvo Esteban Borghetti, el que escribió Sexualidad e Identidad de Género, un libro que vamos a leer más adelante. El provecho que le sacamos a ese hombre fue buenísimo. Pero pregúntame si aplicamos lo que él nos enseñó en el seminario después. Hasta el día de hoy, seguimos teniendo conflictos con lo que él enseñó que podíamos resolverlo de distintas maneras. Un psicólogo especializado argentino en este tema. Creo que nos falta un poquitito más de humildad y disposición a nosotros como líderes para poder decir, no lo sabemos todo, necesitamos ayuda y hay que aprender. Karina, levantaste tu mano. Sí, con respecto a lo que estamos hablando, el tema de la sexualidad en las iglesias, yo creo que ese es un tema urgente. Siempre, no sé, pues siempre hemos tenido jóvenes, ya, al menos en mi iglesia, ya, y le dan fuerte con los jóvenes, pero la formación de los niños viene de más o menos de los 9, 10 años o menos. Entonces nosotros tomamos a los jóvenes cuando ya tienen una mente formada, cuando ya tienen sus decisiones, yo soy así, yo soy allá, pero no venimos con cuando se están formando, quiénes son. Entonces, es ahí el problema. Yo creo que las iglesias se debieran enfocar más en esos niños que en los jóvenes que ya están resueltos y que vienen con sus problemas, con sus cosas. Por ejemplo, ahora a mí me gustaría, a ver, quiero abrirle un poquito a mi corazón y si pueden pausar la grabación un poquito para contarle algunas Claro. cositas. ¿Se puede? Sí, está pausada. Ya. Espera un poquito, no está pausada, Ahora sí.
Y las preguntas que íbamos a realizar ahora, ¿qué cambio significativo hemos experimentado recientemente por ser discípulo o discípula de Jesús? Del 1 al 10, por ejemplo, ¿qué tanto nos consideramos aprendices de Jesús, seguidores o partidarios? Esa es una pregunta muy buena para poder realizarnos y vernos en qué nivel de relación y cercanía estamos con Jesús. ¿Qué cambios significativos has visto en la vida de los jóvenes de tu iglesia durante el último año? ¿Has visto que alguien ha cambiado de manera positiva, significativa? ¿Y cómo creemos que el Ministerio Juvenil de la Iglesia está ayudando a ser mejores discípulos y discípulas de Jesús a los jóvenes, a la juventud de la Iglesia? ¿Y cuál es el plan para que ellos sean aprendices, seguidores o partidarios de Jesús? ¿Y por qué lo ponemos de esa manera? Es simplemente porque el discipulado tiene como objetivo principal la formación del carácter y como resultado, preparación de nuevos discípulos o discipuladores, y esto no es para cualquiera, es para el que acepta este desafío. Por eso es que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y hace muchos años aprendí que un candidato a discípulo de Jesús debía de reunir 3 cualidades básicas. Y con esto termino. Número 1, debía ser fiel, ser una persona en la que se puede confiar. Número 2, ser enseñable, ser una persona que quiere cambiar. Y número 3, ser disponible, ser una persona que tenga tiempo para poder disponer, y trabajar en el ministerio. Bueno, ha sido una bendición la clase del día de hoy.